Bienvenidos y bienvenidas. Gracias Miguel Ángel y Nacho, Jaime por la organización. Y muchas gracias a Ainhoa, Daniel y a Abraham por aceptar la invitación para esta mesa. Como Nacho ha dicho, el título me quedó un poco pedante, pero bueno, para eso estamos en la academia y nos podemos permitir estos lujos, ¿no? Música, nostalgia, retromanía, folclores y vanguardias de la música popular. Claro, creo que es en 2011, cuando Abraham lo tiene ahí, Simon Reynolds publica el libro de Retromanía, ¿no? Han pasado 11 años. La edición española creo que es un poco más tarde, pero... 2011 y 2012 Caja Negra. Claro. Pero bueno, yo creo que es un libro que apuntó una serie de dinámicas que están presentes y que siguen vigentes en la música, ¿no? Un texto que sobre todo yo creo que lo que abordaba era ese revival que se empieza a producir, sobre todo en el rock, en el cambio de siglo, con estos procesos revivalistas de grupos, de escenas, de ropas y de géneros, ¿no? Y ahí Reynolds apuntaba a una serie de factores, nos hablaba de la popularización de Internet y del acceso abierto a ese archivo inabarcable de músicas del pasado de forma instantánea, que nos permite bucear en obras pretéritas y recopilar hasta el infinito. Apuntaba también a los derechos de autor como un elemento clave en la industria, que es algo que seguimos viendo y que sigue estando muy vigente, ¿no? La música que en los 60 se vendió en vinilo y que en los 70, 80 se empaquetó en cassette, en los 90 se volvió a vender en CD y ahora una vez más nos la vuelven a reempaquetar en vinilo. ¿Qué más se puede sacar de los Beatles? Pensamos, pero pues sí, se puede seguir. El Revolver, todavía hay sesiones perdidas del Revolver que todavía se pueden volver a vender y con un gramaje y con una portada, etcétera, etcétera, ¿no? Hablaba, por supuesto, también del envejecimiento de los hijos del baby boom y del peso que tienen en la cultura de consumo. Hay una cosa, estaba repasando el libro, también apunta una cuestión que me pareció muy interesante. Y en un apartado del libro dice Reynolds, lo vintage es propio de las clases medias. Me pareció una idea muy sugerente, ¿no? Por esa idea cada vez más presente de que no vamos a vivir como han vivido nuestros padres, pero vamos a vivir rodeados de lo que tuvieron nuestros padres, de la cultura de nuestros padres, ¿no? Las clases medias viven si hacemos un argumento un poco homológico, que siempre es arriesgado, pues este tipo de escenas como el indie, como el rock americano, son escenas profundamente nostálgicas, ¿no? Todo el mundo de lo vintage, de los muebles antiguos, pues es verdad que forman parte de esa cultura de clase media, ¿no? Y en cambio esas escenas y géneros que de alguna manera podemos ligar con las clases trabajadoras, con las clases bajas, en cambio ahí vemos que hay una fascinación por lo nuevo, por el consumo, por estar a la última, que en cierta medida podemos ver que las clases medias rechazan, ¿no? Que esa idea de progreso ha dejado de ser estimulante, ¿no? Las izquierdas cada vez son más conservadoras en el sentido de mantener esos pequeños o grandes logros del estado del bienestar, y el progreso entendido como el desarrollo tecnológico, la desregulación, la hipervelocidad, no es estimulante, ¿no? Para esas clases medias devenidas en consumidoras de lo retro. Y ahí aparecen o se consolidan la electrónica, el rap, el trap, el reggaetón, explotando esas ventajas y posibilidades que la tecnología ofrece frente al inmovilismo del rock devenido en obra de museo o incluso de vuelta a las catacumbas, a los garajes o a los tugurios. En los años 80 Simon Fried publicó un texto, El arte frente a la tecnología, que aquí se tradujo en la revista Papers. Y decía una cosa Fried sobre el rock que siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Cómo en el rock se invisibiliza lo tecnológico, ¿no? Ya en los 80 en el rock había esas críticas hacia el techno, hacia la música electrónica, y Fried decía, es que parece que el rock cree que es una música folk, es decir, que la guitarra eléctrica es una prolongación del cuerpo del músico, que ahí no hay tecnología, que ahí no hay interacción con lo tecnológico, con lo actante, ¿no? Aún así, hay que recordar siempre, y Reynolds lo tiene presente, que la innovación, la vanguardia, la creatividad siempre surge de elementos que ya existen y que ya están presentes. Nadie crea de la nada. Y artistas en la actualidad, de los que vamos a hablar aquí y que son entendidos como vanguardistas, no dejan de explorar el pasado, de reutilizar legados culturales, de reinventar, de apropiarse y de ofrecer nuevas posibilidades para el pop, ¿no? En el caso español, me parece que es muy interesante cómo artistas como, sobre todo más conocidos como Rosalía o Zetangana,
cómo miran hacia lo folclórico, hacia el pasado, pero desde sitios distintos, ¿no? Algo que no es nuevo en el pop español, que ya lo hicieron los Estudiantes, que lo hicieron los Brincos, que lo hizo Triana, que lo hizo Gabinete Caligari, que lo hizo Radio Futura, ¿no? Hibridar, combinar sonidos y géneros foráneos con la cultura española. Incluso el indie español, que siempre ha sido bastante refractario a mezclarse con la cultura española, bueno, pues de un tiempo a esta parte, siguiendo esa mezcla particular de flamenco y noise de Lagartija Nick y de Morente y de Los Planetas, pues se ha ido acercando a eso, ¿no? Vetusta Morla en sus últimos discos y performance, María Arnals y su mezcla de electrónica y música de tradición oral, grupos que representan en cierta medida la España vaciada, como la maravillosa Orquesta del Alcohol y su reivindicación de lo burgalés y de lo castellano. Insisto, en el fondo esto no es nuevo, la música popular surge de esas hibridaciones, pero quizá el contexto en el que esto se hace sí es diferente, ¿no? Y nos plantea preguntas, ¿no? Desde dónde surgen esos diálogos con lo español, con lo andaluz, con lo catalán, con lo gallego, qué tipo de identidades culturales se están reelaborando, es una especie de neoespañolismo como el que se dio en los años 80 o es una mirada más amplia que reconstruye una cierta identidad abarcando lo africano y lo latino. Bueno, estas y otras preguntas pues las vamos a ver a partir de 3 ponencias a cargo, como he dicho, de Ainhoa Muñoz, de Daniel Gómez Sánchez y de Abraham Rivera. Va a comenzar Ainhoa, que es graduada en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid y becaria en el Departamento de Musicología de esa facultad, becaria predoctoral con una tesis sobre el violín, la música folk en España, prácticas, identidades y escenas del noroeste, 1980-2020. Ainhoa ha estudiado violín en el Conservatorio Profesional de Getafe, tiene una amplia experiencia en agrupaciones sinfónicas y de músicas populares y forma parte actualmente de la Orquesta Madrid Sinfónica. Y ha titulado su ponencia Miradas actuales a la música tradicional, resurgir del folclore o del folclorismo. Gracias. Bueno, mientras voy abriendo la presentación, en primer lugar, dar las gracias a Fernán por querer contar conmigo para esta mesa y, por supuesto, a toda la organización de este encuentro. Vale. Pido disculpas por adelantado porque respecto a lo que se ha comentado en la presentación creo que igual... vale. Creo que igual me he pasado un poco de frenada teórica o academicista, pero bueno, en cualquier caso espero que sirva lo que quiero introducir para que luego podamos comentar y podamos debatir un poco en torno a lo que ha hablado Fernán, ¿no? Bueno, voy a intentar que sean 15 minutos. Me gustaría introducir un concepto que posiblemente muchas de las personas que estéis aquí ya conozcáis o quizá no, que es el de folclorismo, concretamente el de folclorismo artístico, porque considero que opera muy bien para analizar e interpretar qué está ocurriendo con los procesos creativos para que se hable de un resurgir del folclore, ¿no? En los últimos tiempos me he encontrado con diferentes, por no decir que bastantes titulares en los que se habla de un resurgir del folclore, de la música tradicional, y en parte a mí esto me chocaba un poco con lo que estaba leyendo y con lo que estaba experienciando, ¿no? en mi formación doctoral, ¿no? y en mi investigación. Entonces, bueno, antes de nada, de forma un poco escueta y rápida, creo que hay que incidir un poco en qué se entiende por música tradicional o qué entiendo yo en mi contexto de estudio por música tradicional, ¿no? A grandes rasgos creo que hay 2 cuestiones básicas que podrían definir esta música. Por un lado, la existencia de una transmisión oral de la música durante generaciones y, por otro, la presencia de unos usos y funciones determinados. Los espacios de práctica de la música tradicional se han asociado frecuentemente con el entorno rural, pero considero, y no solo yo, sino una gran cantidad de autores, que en la actualidad, tras todos los procesos de industrialización y globalización vividos, este es un aspecto cuestionable, ¿no? Que la música tradicional esté solo limitada a los contextos rurales. Por otro lado, respecto a lo que he mencionado de unos usos y funciones determinados, en la música tradicional se encuentran piezas asociadas con determinadas labores profesionales, es decir, con trabajos y con momentos de trabajo, o repertorio que se interpretaba de manera específica según el calendario litúrgico y festivo. Además, dentro de ese calendario y dentro de la festividad concreta hay repertorio, hay piezas concretas para unos momentos de práctica determinados. Por ejemplo, había piezas para entrar y salir de la iglesia, para los pasacalles por el pueblo, para levantar y despertar al pueblo por las mañanas,
Por otro lado, encontramos todo ese repertorio para la interacción social a través del baile, ¿no? En la plaza, también el repertorio infantil, como son canciones de juego, nanas, etcétera, ¿no? Digamos que este sería un poco el contexto de lo que yo entiendo por música tradicional. En 1996, Josep Martí indica que los nuevos modelos socioculturales que se van instalando en Europa a partir de finales del siglo XIX se habrían caracterizado por una urbanidad que estaba trayendo como consecuencia, cito textualmente, la desaparición progresiva del legado cultural de tipo tradicional. En este punto sería en el que entra en juego el folclorismo, el cual puede ser definido de una forma muy sintética como el interés que siente la sociedad actual por esa denominada cultura popular o tradicional, ¿no? Así, el folclorismo surgiría como una respuesta social necesaria para el mantenimiento de una identidad colectiva que parecía abocada al olvido. El folclorismo se caracteriza por los procesos que lleva a cabo un colectivo social o una comunidad determinada, ¿no? Que está formada por agentes de diversa índole o procedencia. Entendemos en este caso por agentes pues desde políticos, asesores, gestores, hasta industria cultural, industria turística, industria musical, etcétera, ¿no? Los métodos de estos agentes varían en función de los objetivos que tienen, y estos objetivos a la vez implican establecer diferentes vínculos, acercamientos y tratamientos respecto al folclore musical. En este sentido, el folclorismo tendría una serie de connotaciones negativas y una serie de connotaciones positivas. Por ejemplo, en algunos casos ha permitido a la tradición precisamente lograr una cierta pervivencia, ha permitido que no se pierda, pero en otros casos se ha producido un abuso de la tradición, pues sobre todo con fines comerciales, políticos e ideológicos, en ocasiones éticamente cuestionables, que dan lugar a productos folclorísticos, que no folclóricos, que se alejan de esa música tradicional, ¿no? Y de ese contexto tradicional. Respecto a la música, pues me interesa que nos centremos en el folclorismo artístico, que es el que encajaría con esas finalidades más estéticas o idealistas, aunque también pueden ser comerciales, ¿no? El folclorismo artístico se produce para Martí en aquellos casos en los que se da una utilización y elaboración de material folclórico con una finalidad estética. En el caso de las músicas populares urbanas lo encontramos en esos procesos creativos en los que se hace patente una inspiración en la música tradicional o incluso una recreación explícita de ese repertorio tradicional, ¿no? El ejemplo más claro, desde luego para mí, porque también es mi campo de estudio, es la música folk, que en el caso de España creo que hay que entenderla como música popular urbana, no como sinónimo de folclore o de tradición, como sí que sucede, por ejemplo, a veces en Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, también ahí tiene connotaciones de canción de autor y otras cosas. Y por otro lado, por otro lado considero que no solo hoy en día se ciñe el folclorismo artístico a la música folk, como vamos a ver y como con los ejemplos que voy a poner luego, ¿no? Los productos folclorísticos que se crean en este contexto moderno se diferencian de la música tradicional por una serie de transformaciones formales y semánticas, que es en lo que me interesa entrar para ver luego los ejemplos. En principio son estas que os he puesto en la presentación. Por un lado, la simplificación. Voy a intentar explicarlas de forma lo más breve posible. La simplificación se da, por ejemplo, en esos casos en los que tenemos un repertorio, una pieza que está en modalidad, está escrita bajo un modo, y la convertimos en una pieza tonal. En el caso también en el que reducimos ornamentaciones para simplificar la ejecución de esa música. También con los cambios métricos, con los cambios de compás. En muchas escenas de la música tradicional en España, en el caso de Castilla y León es el que más conozco, hay mucho, se dan mucho compases irregulares de 5x4, 7x8, ¿no? Entonces, en ocasiones, esos compases se simplifican, convirtiendo o transcribiendo esa música bajo compases simples o compuestos, es decir, de subdivisión binaria o ternaria, ¿no? El caso contrario sería el incremento de complejidad. Uno de los ejemplos más claros, las armonizaciones. Nosotros normalmente cuando encontramos piezas en un cancionero, con lo que nos vamos a encontrar es con una monodía, ¿no? Con una única línea melódica. Hoy en día prácticamente nunca consumimos monodías, sino melodías acompañadas, ¿no? Entonces, esas armonizaciones son un añadido. También cambios de estructura formal. De la misma forma, en los cancioneros o en las recogidas de campo, muchas veces nos encontramos solo con lo que sería la duración de una estrofa o parte A, parte B, que son 8 compases y 8 compases. Desde ahí hasta la canción o el tema de 3 minutos comercializable ha pasado algo, ¿no? Se han producido una serie de añadidos que no estaban en el contexto tradicional original.
Por otro lado, el tipismo, que sería como la exageración de aquellos rasgos supuestamente tradicionales, pero que están descontextualizados con la intención de crear o conseguir una espectacularización en la puesta en escena. Y la pulimentación. La pulimentación está a la orden del día. En este caso tiene mucha importancia ya el estudio de grabación. Y la pulimentación básicamente es el hecho de que hoy en día se perfecciona todo al milímetro, ¿no? Queremos que esté todo perfectamente afinado, queremos que haya una técnica instrumental súper depurada, que eso en el contexto tradicional, si escuchamos una grabación de campo, no vamos a encontrar ni esa afinación, ni esa técnica instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a las modificaciones semánticas, pues frente a esa pérdida de funciones tradicionales que ya he comentado, nos encontramos con nuevas funciones, fundamentalmente artísticas, de entretenimiento y comerciales, pero también, sobre todo, me interesa el hecho de que se generan nuevos contextos espaciales y temporales de práctica. En el momento en que empezamos a grabar ese repertorio en discos, en un estudio de grabación, donde queda fijada una interpretación particular en comparación con las variantes típicas o características de la oralidad, ¿no?, en la música tradicional. La sustitución de la calle y las plazas como espacios de práctica por los escenarios y una puesta en escena, o aquellos casos en los que piezas que eran para el baile y que su finalidad era la interacción social a través del baile, adquieren unos cambios formales en la estructura para adaptarlas a una pieza de 3 minutos que hacen que queden desposeídas de esa función de baile, ¿no? Me meto ya con algunos ejemplos de miradas actuales a la música tradicional. Con todo lo que he explicado, ¿no?, ¿qué encontramos en las miradas actuales en la música tradicional y hasta qué punto son novedosas? Actualmente parece que estamos asistiendo a un nuevo impulso del folclorismo artístico en el que algunos elementos de la música tradicional se están hibridando con otros estilos musicales. Creo que uno de los casos más sonados en los últimos meses ha sido el de Tanxugueiras, especialmente desde que participaron en el Benidorm Fest. Y, bueno, desde el punto de vista estilístico, en la última etapa de ellas, que ha culminado con la publicación de Diluvio, de este último disco, hay una hibridación, por un lado, entre la música tradicional gallega y las músicas populares urbanas, con sonoridades que van desde el trap hasta el reggae, pasando por el pop, la electrónica, el rock, etcétera, ¿no? Como bien decía Fernán, creo que en su caso refiriéndose más al rock, este tipo de hibridación tradición-modernidad no es algo nuevo, o sea, es el sello de las recreaciones y la nueva composición que se venía haciendo desde la música folk, que en el caso gallego vivió una época dorada con posterioridad a la transición política española y que ha sido, digamos, un proceso creativo que ha llegado hasta nuestros días. En mi opinión, el denominador común que encontramos entre Tanxugueiras y entre esos grupos de los años 70-80, como podrían ser Milladoiro, Luarna Lubre, Carlos Núñez, solo por citar los más mediáticos y comerciales, es precisamente el proceso creativo, ese folclorismo artístico, ¿no? Ese ir hacia la tradición, pero para crear una cosa nueva, que en mi opinión ya no es tradición, ¿no? Las transformaciones semánticas y formales que se dan en este contexto moderno tienen la finalidad de adaptar precisamente esa música tradicional a los criterios estéticos y normativos de los nuevos grupos receptores para lograr la aceptación de la audiencia. Hoy en día, muy posiblemente, de hecho, es que creo que Tanxugueiras es un caso muy significativo, porque si vais a los primeros discos de Tanxugueiras se acercaban mucho más a esa, digamos, esencia tradicional, ¿no? Eran un trío de cantareiras con unas panderetas. Claro, 20 minutos, 30 minutos de un disco conceptual así, hoy en día es complicado, en mi opinión, de comercializar. Lo que han hecho con Diluvio ha sido dar una vuelta de tuerca completamente a todo esto y a la vista están los resultados, ¿no?, de lo que han conseguido. Sin embargo, aunque creo que el proceso creativo no es novedoso, lo que creo que sí que está siendo más novedosos son las mezclas estilísticas que se están produciendo. Si en ese contexto de los 70 a los 80 veíamos como la integración de la tradición en un formato de grupo pop, rock, ¿no?, también con toda esa influencia de los discursos del celtismo que venían de Escocia e Irlanda, ahora estamos encontrando hibridaciones con géneros que están mucho más a la orden del día, como puede ser el trap, por ejemplo, la electrónica, que creo que les están permitiendo hacerse un hueco entre las producciones de la industria musical más comercializables, ¿no?, o mayoritarias en el presente. Por poneros algunos ejemplos, en el caso de Terra, que fue la canción que presentaron en el Benidorm Fest, que quizás es la más conocida,
Por un lado, ¿qué elementos hay de música tradicional gallega y qué elementos hay de músicas populares urbanas actuales? Pues, por ejemplo, tenemos una herencia clara de la tradición de cantareiras y pandereteiras gallegas. Es un trío de voces con un color tímbrico muy característico, de tendencia nasal, aguda y gran proyección sonora, la cual, en mi opinión, sería necesaria en el contexto tradicional para sobrepasar el volumen de las panderetas sin tecnología de amplificación mediante, ¿no? De estas sobresale sobre todo la sonoridad de los riscados, que es ese sonido que se produce cuando se desliza el dedo por el parche, y las ferreñas, que son las sonajas. No puedo reproducir, ¿por qué? Es que está como... hay un puntero, ¿no? Esto es un puntero, porque estoy como pintando. Perdón. Igual, dale escape, sale este completo ahora. No. Descartar, vale. A ver, es que estaba como hay como un puntero, pero no sé por qué está pintando. A ver, lo voy a intentar hacer desde fuera. A ver, ahora, bueno, si no lo reproduzco desde aquí, perdonad. Para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min que non se escoiten berrar. Bueno, esos serían los riscados y la sonoridad de las sonajas, ¿no? Por otro lado, por el lado de las músicas populares urbanas, bueno, por supuesto hay más elementos, ¿no? Pero estoy intentando centrarme solo en algunos. Por el lado de las músicas populares urbanas, asistimos a un procesamiento estético creativo de las voces en momentos puntuales a través de algunos efectos de producción, como podrían ser la distorsión y la saturación, que es el caso por ejemplo. Y, por otro lado, la variación del espectro de frecuencias mediante la ecualización, quizá utilizando high pass filter o low pass filter, u otros muy estandarizados como el empleo de reverb y delay, que en el caso de la variación del espectro de frecuencias se produce un efecto como este. No, este no es, perdón, el otro. Claro, todos estos procesamientos estético-creativos están muy alejados de la sonoridad vocal que tendría esta música en el contexto tradicional, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que es la estructura del tema está basada en los alalas tradicionales, de ahí ese estribillo, ¿no? tan característico. Y bueno, por otro lado, también por añadir, desde el punto de vista de las músicas populares urbanas actuales, con su productora actual, con Yago Pico, están experimentando un montón con también una producción más característica, yo creo, de la música electrónica, ¿no? Incluyendo samples, sintetizadores, etcétera. Os voy a poner este segundo ejemplo, que lo protagonizan La Musgaña y la maravillosa Orquesta del Alcohol, que me habló Fernán de ellos, y la verdad que no los había tenido mucho en cuenta, he de decir, hasta el momento, y he encontrado un caso que me parecía interesante, ¿no? Os voy a poner un trocito de cada una. Nada, aquí hay puntero, así que me tengo... Ah, no, mira, sí, y luego os comento. Mes de mayo, primavera, mes de mayo, primavera, cuando los pobres soldados se marchan para la guerra, se marchan para la guerra. Unos lloran y otros cantan, unos lloran y otros cantan, y otros se mueren de pena, y otros se mueren de pena. El soldado que va en medio, el soldado que va en medio, es el que más pena lleva,
más pena lleva. Le pregunta el capitán, ¿por qué llevas tanta pena? Bueno, la musgaña, en este caso, representa a esos grupos de música folk que surgieron en los años 80 y su música se basa en la música tradicional de Castilla y León. Esta canción, Un soldado menos, pertenece a su primer disco, El Diablo Cojuelo, de 1988, mientras que el otro tema que os he puesto, Mes de Mayo, aparece en Nuevo Cancionero Burgalés, que es el último disco de la moda, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que es un grupo actual de Burgos, ¿no?, que presenta diversas influencias desde el rock al folk, pasando por el blues, el indie, etcétera, ¿no? El caso es que en ambos casos, valga la redundancia, la inspiración parte de esta canción, que fue recogida por Antonio José Martínez Palacios y que aparece en su colección de cantos populares burgaleses, que es uno de los cancioneros, se considera hoy en día uno de los cancioneros más importantes de Burgos junto con el de Olmeda, ¿no?, que data de 1932, es un poco posterior. De hecho, si os dais cuenta, el subtítulo de esta recopilación de fuentes tradicionales es precisamente Nuevo Cancionero Burgalés, lo que da título al último disco de la moda, ¿no? Por otro lado, me interesaba comentar que Antonio José en su cancionero clasificó la pieza como un canto de corro, especificando, cito textualmente, estos cantares sirven a las niñas lo mismo para jugar a la rueda que para saltar a la comba. Ese era el contexto tradicional del que parte lo que hemos visto después. Por hacer un mínimo análisis musical de cuál es el proceso de folclorismo artístico, ¿no?, cuáles son esas modificaciones semánticas y formales que hemos observado en ambos casos, pues por un lado, en la versión de la musgaña se mantiene la disposición métrica, mantiene esa alternancia entre compás de subdivisión binaria y compás de subdivisión ternaria, integra la letra intacta, salvo por dos versos que añade la última estrofa y que hacen un guiño al título que le dan ellos, que dice: con un soldado menos también se acaba la guerra. La melodía recogida por Antonio José, la que aparece aquí, se corresponde solo con la duración de una estrofa. Pero la musgaña añadió otra melodía que aparece en las estrofas 3, 4, 7 y 8, que aporta contraste y hace un juego de pregunta-respuesta con la melodía principal, lo que le quita cierta monotonía, ¿no?, de 4 minutos escuchando constantemente la misma línea melódica, ¿no? Por otro lado, encontramos añadidos en la introducción, en un puente instrumental y en una coda completamente instrumentales. La coda, que introduce la gaita de fole, es de nueva composición. En este caso, la instrumentación sí que se acerca mucho más al contexto tradicional de Castilla y León. Aparece una gaita charra con tamboril, también una gaita de fole, pero por otro lado vemos que hay un bajo eléctrico y una guitarra con los que se están acercando al formato de banda por rock. Toda la armonización sería añadida, aunque conservan la tonalidad original del cancionero. Respecto a la moda, de la canción recogida por Antonio José, únicamente conservan la letra, pero con modificaciones. Evitan todas las repeticiones de verso y proponen también un cambio semántico con una variación textual en la octava estrofa. La instrumentación no es tradicional, está en la línea de una banda de rock, aunque bueno, también presentan el acordeón y en ocasiones otros instrumentos, ¿no? Y tanto la melodía como la armonización y el acompañamiento son de nueva composición. También añaden un cambio métrico, que curiosamente es justo lo contrario a lo que os he explicado antes. Si muchas veces se produce una simplificación por la cual cogemos compases irregulares y los convertimos en compases simples o compuestos, en este caso, si no lo he interpretado mal, han hecho un cambio métrico a un 5×4, es decir, han añadido complejidad a la pieza original. En los dos ejemplos se ha producido un proceso de folclorización y dentro de esos cambios formales y semánticos yo observo fundamentalmente el aumento de complejidad, la simplificación y la pulimentación. Y ya para finalizar, lo lanzo un poco para el debate o para comentar luego. Teniendo todas estas cosas en cuenta, ¿podemos hablar de resurgir del folclore o del folclorismo? En mi opinión, en estos proyectos artísticos no hay un resurgir de la música tradicional, no hay un resurgir del folclore musical, ya que están plenamente insertados en los canales de producción, creación, distribución y consumo de las que consideramos músicas populares urbanas, lo que implica una descontextualización y una resemantización del folclore.
Sin embargo, sí que considero que estamos asistiendo a un auge del folclorismo, es decir, de ese interés por el legado musical tradicional que nos ha llegado para intentar que no se pierda y garantizar su permanencia. Y hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Y sobre todo por tener en cuenta mis sugerencias, que no eran más que sugerencias, pero te agradezco Bueno, pero mucho. creo que di con un caso interesante. Sí, gracias a ti, no. o sea que... A mí me has descubierto, hay una conexión muy interesante. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia a cargo de Daniel Gómez Sánchez, que viene también de la Universidad Complutense, del Departamento de Musicología, donde está haciendo su tesis doctoral sobre Rosalía, incidiendo en las sinergias e intercambios culturales y de conocimiento entre la artista catalana y su equipo creativo. Daniel es graduado en música por la Universidad de Oxford Brookes, máster en música, entiendo que también por esa facultad, por esa universidad. No, máster... BA. Bueno, es el bachelor, perdona. Sí, claro, o sea, hice es como un grado, pero en Inglaterra son 3 años. Hice el bachelor de música en Oxford Brookes, luego hice psicología en el CEU y el máster en educación en el CEU y luego musicología en la Complu. Bueno, no te quedan carreras, tienes todas. Bueno, y en su ponencia Daniel nos va a hablar de el pozo del folclore en la propuesta artística de Rosalía y el grupo musical Marala, el taller de Musics como claro epicentro de la eclosión de artistas que se están proyectando en un modo local. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Lo primero, gracias a la Universidad Carlos III, a Fernán del Val por invitarme a participar, a mis compañeros de esta mesa tan interesante y procedo a exponer lo que quiero decir hoy en esta mesa, que me parece muy interesante, ya que cuando Fernán me dijo que hablara sobre el pozo folclórico en artistas que estoy investigando, pues a raíz de toda esta propuesta estuve en mi último viaje a Barcelona, coincidí con gente que está pues vinculada al entorno de Rosalía, ¿no? Y entonces últimamente llevo escuchando un grupo, no sé si conocéis, que se llama Marala, que es un grupo integrado por tres chicas que curiosamente esta es la contextualización geográfica de marcación, los denominados países catalanes que comparten la lengua catalana, que es Cataluña, el País Valenciano y las Baleares. Y curiosamente el grupo Marala se formaron tanto en el taller como en la SMUC, algo que para mí me supone un hallazgo, porque la hipótesis de partida por la que comencé me llamó mucho la atención, que hay como una eclosión de artistas emergentes de ambos centros que están proyectándose con una solidez y una madurez tremenda, ¿no? Pero bueno, incidiré en eso más adelante. El grupo Marala, como digo, es un grupo... En este viaje a Barcelona del que estaba hablando coincidí con Luis Cabrera, el fundador del taller, y le hablé de este grupo, ¿no? Le dije, yo ya tengo amistad con él, y le dije, Luis, llevo un mes escuchando este grupo, me parece fascinante. Y así como es él, dice, anda, pero si estudiaron aquí en el taller. Digo, no me lo puedo creer, porque claro, yo ya tengo una recopilación de artistas que se han formado en el taller y en la SMUC en las últimas 2 décadas. Y claro, cuando me dice que el grupo que estaba escuchando yo ahora también se habían formado en el taller, pues me pareció algo fascinante, ¿no? El grupo está formado por, como digo, por tres jóvenes. Selma Bruna, que es originaria de Cataluña; Clara Fiol, que nació en las Islas Baleares; y Sandra Montfort, que es valenciana. Yo soy valenciano también, por cierto. Entonces me pareció fascinante, ¿no?, cómo eso lo desarrollo en la tesis, cómo yo considero que en Cataluña, por su historia,
su bagaje cultural, se fomenta mucho la experimentación, el surgimiento de grupos, de colaboraciones artísticas. En eso yo creo que Fernán sabe más, ¿no? El tema de las escenas, ¿no? Que difiere tanto de la escena de Madrid, ¿no? Que yo creo que aquí en Madrid ahora mismo se tiende más hacia la individuación, ¿no? Hacia las carreras de músicos solistas y tal, no tanto grupos, ¿no? Pero allí, por ejemplo, uno de los grupos que yo había investigado en la primera parte de mi tesis fue Las Migas, que curiosamente han ganado el Grammy a mejor grupo de mejor álbum flamenco en los Grammys latinos. Y también son chicas que estudiaron en la SMUC y, bueno, no todas. La cantante estudió, Carolina La Chispa estudió en la fundación, en la Jeren, ¿no? Pero en Andalucía, pero bueno. Entrevistando a Selma, la cantante catalana, me comentó que estudió flamenco en el taller. Y su profesora Cristina me comentó que la dio clase hace 2 años, o sea, básicamente cuando ya Rosalía ya no estaba allí, ¿no? Pero curiosamente lo que me llamó más la atención, ahora voy a poneros música de ellas para que escuchéis un poquito lo que hacen. Es un grupo que investiga mucho lo que es la polifonía vocal, las texturas vocales, acude mucho al folclore de raíz, ¿no? El folclore tanto valenciano como catalán. Y hay un vínculo con Rosalía que me parece fascinante. No sé si estáis familiarizados con los discos de Rosalía, pero el primer disco de Rosalía, Los Ángeles, que lo produjo Raúl Refri, el leitmotiv o el hilo conductor temático es la muerte, ¿no? Y me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Que artistas tan jóvenes se interesen por esa idea, ¿no? De hecho, los 2 grupos de estas artistas exploran la noción de la muerte desde la música tradicional, partiendo de las tradiciones de los vals de velatoris valencianos y de las cançons de mort, de la muerte baleares, pasando por el duelo amoroso, que recuerda un poco también al mal querer, ¿no? A nivel de la idea de temática, ¿no? Que aborde el duelo amoroso. La exclusión de las mujeres de la esfera pública. El grupo Marala también es un grupo que reivindica los derechos de la mujer. Rosalía también tiene un tema, A ningún hombre, ¿no? Que también ha sido muy importante en ese sentido. O el peso de la tradición. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Cómo ambas formaciones comparten aspectos en común. Como digo, Selma estudió cante flamenco, no estudió con el profesor de Rosalía, porque el profesor de Rosalía de cante flamenco se llama José Miguel Vizcaya Sánchez, Chiqui de la Línea, es su apodo. Pero me comentaba, yo le decía, ¿cómo es posible? Yo cuando la entrevisté le dije, ¿cómo es posible que estudiando flamenco ahora hagas algo totalmente diferente, ¿no? Porque el grupo Marala, mira, os voy a poner un audio para que escuchéis cómo suena lo que hacen. A ver. Las texturas vocales, yo lo hablaba eso con... Lo que pasa es que por la longitud de la ponencia no me da tiempo, pero como músico, que yo estudié composición, me parece fascinante cómo exploran las armonías, no solamente tonales, sino modales. Yo le decía incluso que utilizan el tritono en la cuarta aumentada, para crear tensión, ¿no? Y yo se lo preguntaba este tema a Selma y me dice, ¿te puedes creer, Dani, que eso lo hacemos de manera totalmente natural? No lo pensamos, o sea, no nos sentamos y decimos, vamos a meter aquí un tritono, ¿no? Pero bueno, voy a poneros... Disimula al cantar. Me cubrirán la cara para no ver
¿Veis ahí la Me disonancia? tapan la boca para no morder. Ay, si tú supieras lo que yo callé. Ay, si tú supieras cómo hacerlo bien. A ver, muchacho alegre, ¿cómo te diré? Las cosas que no quiero y que tú no. Bueno, pues también me comentaban que en sus conciertos ellas apuestan por unas puestas en escena diferentes, ¿no? Me decían que en la primera gira ponían un micrófono de estos que son multidireccionales en el centro del escenario donde estaban cantando y que los oyentes les ponían auriculares y escuchaban de una manera como muy intensa todo lo que estaba ocurriendo a nivel de texturas vocales, ¿no? Os voy a poner otra canción de ellas. Que habla un poco de lo que comentaba mi compañera antes, de las profesiones, de los oficios, ¿no? De las panaderas. Dices que no hay más luna que la del cielo. Y a la que veo tu cara, la luna veo. La luna veo. ¿Veis? Empieza una melodía y la polifonía se va construyendo a medida que las otras voces entran, ¿no? Es casi como una especie de canon. Claro, el conocimiento armónico que hay que tener para hacer este tipo de música es muy potente. Bueno, entonces, la centralidad de la voz. Me parece muy importante señalar esto, tanto en este grupo como en Rosalía. De hecho, yo hablando con el productor Refri me lo decía, que el propósito del primer álbum de Rosalía de Los Ángeles era eso, que la voz suya fuera protagonista. De hecho, es una de las características de la música de Rosalía. Si os fijáis, incluso en el último álbum, Motomami, básicamente hay muy poco acompañamiento, es todo jugar con las texturas, experimentar con la voz, ¿no? Bueno, a ver si se ve este vídeo de aquí. Estas son ellas en... Bueno, como veis, el uso de las percusiones ibéricas, yo en la tesis tengo un capítulo que son las contemporáneas de Rosalía, ¿no? Y hablo de Silvia Pérez Cruz como claro precedente o maestra de Rosalía. Aunque no fuera su maestra, realmente sería una maestra indirecta, ¿no? Pero Silvia Pérez Cruz ha sido muy importante en la carrera de Rosalía. Yo entrevisté a Silvia y me lo confirmó, que de hecho Rosalía se lo había admitido, ¿no? Que para ella aprendió de ella mucho, tanto a nivel vocal como trabajar las dinámicas con una intensidad suave, trabajar la emoción. Silvia Pérez Cruz comenzó en un grupo que se llama Coetus, no sé si os suena, un grupo de percusiones ibéricas, y de ese grupo también... Cuando Silvia Pérez Cruz empezó a posicionarse en la industria, le dejó el relevo a Judith Nederman. Judith Nederman es otra artista que se formó también en el taller, no sé si la conocéis, y entonces es toda esa escuela, ¿no? O toda esa escena, como hablaba, de artistas que provienen de esos centros. Bueno, la palabra folclore, volviendo a nuestro ítem, ¿no? El ítem de hoy, el folclore, se divide en dos partes. Por un lado está la palabra folk, que significa pueblo,
Y lore. Lore significa saber. He estado investigando sobre este aspecto y parece ser que el lore en el inglés, ¿no? Porque es una palabra de procedencia anglosajona, se utiliza para la transmisión del conocimiento en el contexto no académico. Y me parece muy, muy importante porque ahí abre el debate, ¿no? De realmente el flamenco se puede aprender en una universidad, se puede aprender en un... Y entonces todo el tema, ¿no?, tan vinculado de la autenticidad que hablabas tú un poco antes, ¿no? Me acuerdo yo que en un congreso se me ocurrió decir que Rosalía era cantautora y casi me linchan, ¿no? Me parece ridículo, ¿no? Porque es que... la palabra cantautor es quien escribe canciones, ¿no? No sé, yo creo que tenemos ahí unos prejuicios tremendos. Bueno, y ya para ir avanzando, llegamos a Rosalía. Rosalía es una persona a nivel artístico fascinante que ha sabido conjugar tradición y vanguardia. Yo en mi tesis... analizo cómo el pozo morentiano lo tiene ya muy presente. De hecho, en el taller de Musics, el taller de Musics lo crea Luis Cabrera en el año 79, después de fundar la Peña Morente en Cataluña. Y Enrique Morente es una figura que, aunque nació en Granada, está muy presente en la filosofía educativa del taller, ¿no? Y aquí esta portada, como veis en el casco, esta es la edición de Motomami Plus. Y yo publiqué en la Universidad de Granada un artículo antes de que ella publicara esa portada, que se llama El palo cortado, nuevo palo flamenco, ¿no? Lo escribí con un primo mío que es profesor de la Universidad de Granada y estuvimos investigando el proceso de cómo el licor, ¿no? El palo cortado en las barricas, cuando dependiendo en la calidad del licor, si no cumple unos requisitos con una tiza, tachan con un símbolo, tachan, por eso el palo cortado, ¿no? Y entonces luego el palo cortado, el licor se ha convertido en un licor muy, 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 muy valorado, ¿no? Y entonces yo sigo, en ese artículo hablo, ¿no?, de un poco lo que pasa con las músicas, las nuevas músicas que exploran en el flamenco, ¿no? Que hay como esa escisión de los códigos flamencos, de la tradición, de todos estos aspectos, ¿no? Y Rosalía tiene una canción en esta edición... Bueno, lo que le quería decir con esto del palo cortado... es que me gustaría pensar que ese símbolo que pone ella aquí en el casco es como un guiño a mi artículo, ¿no? Pero bueno, se lo preguntaré la próxima vez que la vea, se lo diré. A ver. Bueno, el tema es que Rosalía en esa edición incluye una canción que se llama La Quilie, que es, ella tiene ascendencia asturiana, que eso no lo sabe mucha gente, su padre es asturiano, y escuchando yo esa edición Plus, digo yo, esto es una jota asturiana, pero vamos, de libro, un congreso sobre flamenco, pero realmente hay un momento en el que el folclore pasa a llamarse arte, ¿no? Cuando... No sé si realmente es algo correcto, ¿no? Porque los académicos dicen que cuando el folclore se profesionaliza, se convierte en arte, ¿no? De hecho, el Congreso de Granada del año 1922, uno de los requisitos era que para cantar en ese concurso de cante no podía ser profesional, ¿no? O sea, que ahí hay un debate tremendo, ¿no? Pero realmente... Con los café cantantes, a finales del siglo XIX, se empieza a hablar de flamenco, ¿no? Por eso dicen, ¿cuándo nace el flamenco? ¿No? Es cuando se empieza con Silverio Franconetti. Y entonces me parece muy interesante, ¿no?, que se hagan congresos como este en el que se hable del folclore, ¿no? Porque para Rosalía, en este caso, hacer una canción con un ritmo de jota asturiana es algo... que parte de su identidad, porque tiene un padre asturiano. Seguro que ella escuchaba jotas asturianas cuando iba a su pueblo, a su casa. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando se habla de la impostación
folclórica o tradicional, porque a veces sí que parte de una identidad real y una identidad orgánica, ¿no? Y entonces pues luego lo podemos hablar al final, ¿no? Pero me parece muy bonito que podamos hablar de esto, ¿no? Porque realmente, como decía mi compañera, es un fenómeno, ¿no? El revival del folclorismo en las músicas urbanas. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Pasa ahora Abraham a ocupar este lugar. Muchas gracias por tu ponencia. Y ahora, bueno, doy la bienvenida a mi vecino, que hemos descubierto, que vivimos muy cerca. Bueno, Abraham es un periodista cultural, diría yo, en un sentido muy amplio, porque has escrito sobre música, sobre comida, sobre gastronomía, sobre beber. Sí. Bueno, por eso digo cultura en un sentido muy amplio, ¿no? Trabaja con medios como El País Semanal, El Confidencial, Guía Repsol, Traveler, El Diario, Vanity Fair. Ha comisariado exposiciones de arte sonoro en la Casa Encendida, ciclos de cine en el Museo Reina Sofía, festivales de música y sobre todo, y lo que nos interesa hoy es toda su experiencia como presentador, director del programa de Radio 3 Retromanía durante una década, casi una década. Sí, y o sea, todo lo que ellos comentaban en realidad me sonaba y es algo que durante 10 años, pues primero con José Manuel Costa y luego yo en solitario, pues he tratado prácticamente cada semana cogiendo diferentes escenas, capítulos, sabiendo que era un programa que estaba en Radio 3 y luego llevándolo un poco a mi terreno, pero siempre hablando de esa retromanía que está presente, que, como bien decías, o sea, todo parte de Reynolds y de ese concepto que él tiene de la vuelta del pasado al presente, que luego ya se mezcla con toda esta idea de la geontología también, de Mark Fisher, etcétera, pero siendo accesible, sobre todo, e intentando, pues, por ejemplo, ellos estaban hablando de folclore, cogiendo a Bayuca. Hizo un programa donde hablamos de Rodrigo Cueva, Ruiseñora, Verde Prato, Nicola Cruz. Nos íbamos también al pasado con Carlos Núñez, Ofiadeiro. Hay dos programas en los que repetí personaje, que fueron Bad Bunny y Rosalía, en los que en el primero de Bad Bunny habla un poco, sobre todo, de la historia del reggaetón y todos esos referentes que parece que el reggaetón es una música nueva, que yo todavía estoy alucinando con que empiecen a aparecer ahora libros sobre el reggaetón y sean como su punto de vista sea muy de presente, cuando hay una historia, un recorrido que me sorprende que no sea mucho más accesible, mucho más estudiado, que pues porque es una música que escucha a mucha gente y que además, o sea, tiene una historia muy importante, vamos, muy vinculada también a lo social, a la calle. No sé, me sorprende. Entonces, con Bad Bunny hice un primer programa hablando un poco de la historia del reggaetón y luego centrado en un disco como Yo hago lo que me da la gana, que para mí era 100% retromaníaco. O sea, desde que empezaba sampleando a Antonio Carlos Jobim hasta todas las referencias que tenía de Wisin y Yandel. Y yo cuando hago los programas intento documentarme bastante, luego evidentemente el programa intento que sea muy dinámico, pero hay mucha información detrás. O sea, hay mucha documentación detrás. Recuerdo que cuando salió el Yo hago lo cuando se presentó el Yo hago lo que me da la gana en el programa de Jimmy Fallon, Bad Bunny iba con una camiseta en la cual protestaba por la muerte de Alexa, una mujer trans en Puerto Rico. Y Víctor Lenore al día siguiente escribió un
texto, creo que estaba ya en Voz Populi, donde recordaba una canción de Bob Dylan del año 64, del The Times Are Changing, de su tercer disco, donde también en esa canción hablaba de la muerte de una mujer negra de 51 años, 11 hijos, donde la había asesinado un plantador de tabaco. Y cómo esas relaciones entre pasado y presente, con un músico de reggaetón, con esa lucha social en un programa como el de Jimmy Fallon, cómo viajas en el tiempo y todas esas relaciones que ya contaba o que puedes asociar un poco, esas relaciones entre pasado y presente, siguen existiendo con los personajes más insospechados, por así decir. Y lo mismo con lo que le estaba hablando de Rosalía, Silvia Pérez Cruz. Cuando yo hice esos dos programas, el primer programa evidentemente más centrado en Los Ángeles y en el mal querer, donde se hablaba desde el primer grupo de Rosalía, Qué jaleo, que aparece en 2013, justo ese año en el que Silvia Pérez Cruz saca Blancanieves y Rosalía sustituye en esa gira en directo a Silvia Pérez Cruz, por ejemplo. Y luego el siguiente programa de Rosalía ya ves como las referencias, y todo lo que yo empecé a poner ya era Justin Timberlake, cosas más vinculadas, y vas viendo cómo va evolucionando una mujer con unos gustos, como bien dice él, fascinante, alucinante, sorprendente, con una inquietud brutal, y donde, ya te digo, o sea, es que, por ejemplo, en ese programa, en el primer programa de Rosalía, ponía desde Manuel Vallejo, también la Fundación Robo, Silvia Pérez Cruz, Enrique Morente, evidentemente, La Niña de los Peines, Alba Molina, cositas más vinculadas a la primera colaboración que hizo con Z Tangana, luego hablando también de otras mujeres también dentro del trap que se podría asociar a ella, como Blondie, no la cantante de los 80, sino la trapera. Y ya te digo, te vas de repente a cuando salió el libro de Rata Naturae, donde todas las referencias que yo ponía era Billie Eilish, Arca, la colaboración que hizo con Bad Bunny en el Saturday Night Live, Björk, Justin Timberlake, etcétera, etcétera. Entonces, en 10 años he tocado prácticamente de todo. También me ha interesado mucho hablar tanto de las reediciones como de las referencias bibliográficas, que para mí, sobre todo España, ha evolucionado y ha cambiado, y ahora hay un interés y una producción a nivel de libros, de ensayos, tanto traducciones como gente que está haciendo cosas, que me parece, fascinante. Sí, sí. Y me hablabas en particular de este libro, me mencionabas, de Keith McIntosh. Es una jodida maravilla, porque además acaba de aparecer, tiene prólogo de Simon Reynolds, y en realidad cuestiona todo el legado de Simon Reynolds. Hay una parte que voy a leer de la parte de atrás del libro, donde sintetiza muy bien, y lo de sintetiza es perfecto porque también habla de sintetizadores, sobre cómo una persona súper joven, que evidentemente ha escuchado probablemente mucha más música que cualquier crítico de rock, porque ha tenido acceso, cualquiera que haya tenido Soulseek, o que haya bajado discos de un blog, o que, en fin, tenga Spotify, o sea, tiene toda la música a su alcance, y si eres un freak la has podido escuchar, mientras que un crítico en los 80 o 90 tenía acceso a lo que tenía acceso, ya está. Y un chaval de 25 años probablemente se ha empapado mucho más de música, de una forma diferente, evidentemente, pero ha tenido más acceso a música que toda esta gente que va de sábelo todo, o sea, es que es así. Y él, su
su acercamiento a lo que es géneros como el drill, el trap, variaciones del rap como el mumble rap, donde hay artistas como Playboi Carti, Migos, Young Thug, etcétera, etcétera. Me parece alucinante. Él dice: antes la innovación surgía del avance de los sintetizadores, los samples y las cajas de ritmo, todo aquello que excluía los rasgos humanos de un paisaje acústico cada vez más maquínico. Pero el autotune empujó la voz al frente de la actual revolución sonora y ha hecho de la personalidad de los performers su aspecto primordial. Nuestra humanidad ha sido reincorporada al proceso de composición. Podemos seguir llamando a esta nueva música rap, pero la verdad es que no es un nombre adecuado. La música que se crea hoy implica un quiebre con el pasado, tal como lo fue el hip hop respecto del funk, el house respecto del disco o el rock del blues. Esta original psicodelia vocal constituye un macrogénero en sí mismo que ya ha producido una cantidad de subestilos y variaciones cuyo rasgo común es un torbellino de voces posthumanas. Déjense intoxicar por sus fluidos alucinatorios multicolores y sus artificios holográficos. Y en realidad habla de la evolución del dancehall, del UK drill, y a mí me resulta alucinante. Otra de las partes que también en las que Reynolds, aquí en esta parte, donde Reynolds pues intenta evidentemente seguir justificando su libro, pero es muy lo tiene muy complicado, porque además, o sea, el chico ha escuchado absolutamente todo, tiene unas referencias brutales y sabe muy bien lo que es la música del pasado. Aquí se cita desde Miles Davis, el blues viejo, hasta, sobre todo, muy centrado en estas nuevas músicas que han surgido en esta última década, y sobre todo que son músicas a las que no se ha prestado demasiada atención. Esto lo dice Reynolds y está muy bien. Este libro es una intervención crucial, especialmente porque la mayoría de estos géneros se ignoran al momento de análisis serios, sea de la crítica musical o de la academia, donde todavía hay personas que escriben libros de hip hop sin registrar que los breakbeats y los samples no son elementos relevantes en el rap hace por lo menos 20 años. Mientras, la cobertura en periódicos y revistas tiende a ser sensacionalista, la demonización popular del drill o del periodismo celebrity, que narra el camino a la fama de determinado performer en lugar de rastrear los patrones más amplios que definen un estado del arte. Y luego ya sigue hablando de, evidentemente, él pone en relación este libro con Atlántico Negro de Paul Gilroy. A mí me parece increíble, vamos, muy, muy, muy recomendable. Y una evolución de este libro, del después del rock, o sea, que es que o sea, para él toda esta escena de post-rock, o sea, para Reynolds fue de lo más relevante que hubo, junto con todo lo que surgió, que lo cuenta muy bien en Energy Flash. Deberían de ser, o sea, este libro es como un poco la continuación, y a mí me ha fascinado también por toda la música de la que habla. Me encanta ese aire cadencioso, con esas variaciones también de la voz, vamos. Fantástico. Si te parece, Abraham, pues abrimos la conversación al resto de la sala y también al hilo de las otras dos intervenciones que hemos tenido, y bueno, pues sed libres de participar, estamos en familia. Además hay un micro fantástico para que los que estén online nos falta un chat. Me falta como a Ibai o a Luis Enrique. Como Luis Enrique, sí, en Twitch. Esto de menos deberíamos de esto tener para el en próximo Twitch. hay que hacerlo en Twitch. Nacho, tú que tienes ahí el micro. ¿Yo? Venga. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes, la verdad. Porque además son temas como bastante recurrentes, ¿no? Dentro de también lo que hacemos dentro del propio máster, son temas que suelen salir siempre entre los estudiantes a la hora de pensar sus trabajos finales, porque es como un tema, como digamos, que es relevante en la actualidad. Está clarísimo el impacto, ¿no? del
las músicas tradicionales sobre las músicas populares urbanas, ¿no? Ayer justo estaban entrevistando a Lorena Álvarez en Radio 3, que es otra, yo creo, de las representantes, ¿no?, de la recuperación en este caso de memorias populares asturianas y, bueno, de otros sitios, porque también ella toca otros palos, pero trabaja evidentemente con la actualización del folclore. Y decía que algo que me pareció interesante, que era porque estaba preparando un disco con instrumentos que ella vino a decir como que habían sido apropiados, o se habían apropiado desde en una especie de conexión entre la tradición y la derecha, ¿no?, vamos a decir, y hablaba de la bandurria, ¿no? Decía, es que la bandurria es un instrumento como que no puede interpretarse y que ella venía a decir que hay que volver a apropiárselo y trabajarlo, y estaba preparando un repertorio de versiones de canciones populares de todo tipo, de sus influencias a partir de la bandurria. No recuerdo otro instrumento que estaba trabajando. Entonces aquí no hemos entrado, pero esa idea de lo folclore, lo tradicional y lo político, creo que es otro de los debates fundamentales, ¿no? Sobre todo cuando uno ve, yo estoy pensando en el reciente acto de Vox que sacaron como una serie de personajes de la tradición española con una especie de apropiación, algunos que no sabemos ni quiénes eran, pero en otros casos era como una especie de apropiación de ese legado, ¿no? Y no sé si tú estás entrando más allá del análisis musicológico, sociológico, de cómo, estoy pensando en Rodrigo Cuevas, ¿no?, que utiliza esto desde lo queer, ¿no?, para romper y impactar en el uso de lo tradicional, ¿no? No sé cómo es. Bueno, vale, esto no sé si está entendido. Ahora, sí. Es un tema muy interesante. En lo que es mi investigación, la verdad que no me estoy centrando mucho de momento, digamos, en cuestiones de relación política, pero es innegable que están, ¿no? Quizá en lo último sí que hice algo de alusión en mi trabajo de Cinemáster, advertida por los propios informantes y con razón, es la cuestión de que, por ejemplo, me he salido un poco de lo que has dicho, ahora voy a volver, pero me ha venido a la cabeza, ¿no?, el hecho de que muchas veces cuando asociamos repertorios tradicionales a una determinada área geográfica, es una cuestión un poco complicada, porque las fronteras geopolíticas no suelen coincidir con las fronteras culturales, ¿no? Entonces, lo digo como una cuestión que creo que es algo en lo que incide la política con la tradición y que es una cuestión interesante. No he ahondado mucho, simplemente lo he señalado. Respecto a lo que decías de esa suerte de apropiación, es algo de lo que tampoco me atrevo a hablar mucho porque no he leído en exceso, pero sí que sé que ha pasado, ¿no? Creo que el caso que podemos tener un poco todos y todas en mente es lo que sucedió con la sección femenina. Evidentemente, toda la visión que dio la sección femenina del folclore ha tenido una serie de repercusiones en cómo luego muchos artistas de música folk han tenido cierto respeto por acercarse a según qué repertorios y a según qué instrumentos, ¿no? De hecho, me estoy acordando ahora, creo que él sí que trataba este asunto. Hay una tesis de Javier Campos, Calvo Sotelo, espero no haberme equivocado en el apellido, que él habla precisamente de toda la música popular tras la transición política en Galicia, ¿no? Y él habla de cómo, un poco, digamos, que todo el movimiento de la música folk en parte es heredero de lo que estaba haciendo un colectivo como Voces Teibes y toda esa canción protesta y también todo ese movimiento de cantautores, ¿no?, ahí en torno a la transición política, y cómo, digamos, que los músicos de folk se empiezan a plantear cómo volver a su tradición musical, pero intentando desligarse de los usos ideológicos en parte que había hecho pues el franquismo y la sección femenina de instrumentos como la gaita mismamente, ¿no?, que es un símbolo identitario. Entonces, sí, bueno, no sé, creo que no te contesto mucho a nada, pero no, una parte de comentario. Sí, simplemente creo que hay una cuestión ahí muy interesante y que está totalmente relacionada además con lo que yo comentaba, porque Josep Martí también es una de las cosas en las que incide, ¿no?, de que los usos políticos de la música tradicional y los usos ideológicos son una suerte de folclorismo
para él, y bueno, yo también creo que estoy de acuerdo, vamos, con una serie de connotaciones negativas, ¿no? Al final hay como una suerte de apropiación con unos fines que van mucho más, yo creo, de la cuestión de herencia cultural o de respeto hacia lo tradicional, sino de construir unas identidades determinadas que en este caso sirvan a sus propósitos ideológicos, ¿no? De como generar cohesión social a través de la música, pero reivindicando, pues en este caso, sus propios valores, ¿no? Jaime iba a intervenir. Bueno, enhorabuena a los tres, muy interesante nuestras aportaciones. Yo quería hacer una intervención, una pregunta, a raíz de la pregunta de la pregunta que nos lanzaba Ainhoa al final de tu intervención, de si podemos hablar de ese resurgir del folclore, y nos la contestabas de alguna manera. Tú decías que había una descontextualización, que desde ese punto de vista es un poco crítica con ese resurgir, ¿no? Bueno, yo la pregunta un poco que os hago es, realmente, ¿qué espacio comunicativo pensáis que existe a día de hoy dentro de nuestra sociedad para proyectar ese folclore? O sea, ¿existe realmente espacios que quedan sin delimitar a través de lo que sería la escena más económica, la propia industria? Porque sí que habéis hablado del caso de Rosalía, del caso de Tanchugueiras, y quizás sí que está ahora la industria un poco más volcada hacia ese lado, ¿no? Y os hago la pregunta, bueno, en comparativa con lo que es el folclore en Irlanda, por ejemplo. Yo hace 3 años hicimos un viaje hacia Galway para analizar el peso que tenía la música o cómo la ciudad sonorizaba la música en Galway. Y lo que iba a ser un viaje de un día prácticamente, ida y vuelta desde Dublín a Galway, se convirtió en un viaje de 5 días, donde fuimos parando en los distintos pueblos, y lo que nos llamaba la atención es que al caer la tarde en los pueblos más pequeños, los vecinos bajaban con sus instrumentos, se sentaban en el pub del pueblo y escuchabas el folclore. Gente mayor haciendo folclore, y entendías el peso que tenía ese folclore dentro de la sociedad irlandesa, que yo no encuentro aquí en España de alguna forma a día de hoy. No veo ese espacio donde realmente ese folclore se pueda lanzar o se pueda poner bueno, en contacto con lo que serían esas sociedades. Y a partir de ahí sí que veo una pérdida de la comunicación del folclore, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis un poco vosotros? A mí me parece interesante que es evidente lo que dices. O sea, nosotros tenemos aquí la España vaciada, que es o sea, todo se interrelaciona, pero mirando desde una parte positiva, sí que esto no sé si ocurre en Irlanda, no conozco el caso, pero sí que esa mirada al folclore desde artistas contemporáneos como antes hemos mencionado, Rodrigo Cuevas, Bayuca, gente que está haciendo cosas ahora, Ajuar, Ruiseñora, etcétera, gente que lo mira desde esa posición. Evidentemente es una mirada actualizada, Lorena Álvarez, o sea, podemos ir evidentemente a ello a partir de estos artistas, pero los pueblos, etcétera, etcétera, yo soy un poco consciente de que no tenemos eso. No sé si ellos opinan igual o... Yo es que considero que es muy difícil hoy en día diferenciar entre, como decía antes, ¿no? ¿Dónde están los límites del folclore? O sea, ¿qué es folclore y qué no lo es? O sea, te quiero decir, ¿quién pone la frontera? Porque pensando un poco en el flamenco, ¿no? ¿Realmente se puede poner una frontera a lo que es folclore o no? Porque yo, por ejemplo, que tengo muchos amigos flamencos, ellos están continuamente en cualquier celebración, se ponen nudillos en la mesa y van por bulerías. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que realmente eso sigue siendo folclore, en mi opinión. Porque es la música del pueblo y lo siguen haciendo, lo siguen practicando, y para ellos es su lenguaje. Y yo es que estoy hablando desde el flamenco, pero obviamente sí que es verdad que
Yo estudié en Inglaterra y sí que recuerdo eso, ¿no? De ir a un pub y que los miércoles creo que eran, que venían a hacer la gig y se ponían a cantar o a improvisar. Entonces es eso. También se entra un poco en el terreno del jazz, ¿no? Porque es que es muy fácil decir, vale, la música irlandesa, vale. La música, incluso hay una tesis no me acuerdo ahora quién la escribió, que compara el folclore andaluz con el vasco, ¿no? Y decía, pues eso, de que es muy fácil acotar el folclore vasco porque es como que no ha salido mucho de sus fronteras. Pero claro, ¿qué ocurre con géneros como, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no? El jazz, ¿no? ¿Se puede hablar de folclore? ¿No? ¿Quién pone los límites? ¿Se queda en Luisiana? ¿Se queda en ¿sabes lo que te quiero decir? Es un terreno un poco farragoso y un terreno complicado de delimitar. Entonces, yo creo que en eso, volviendo a Rosalía, es muy bonito que gente joven que a lo mejor no hubieran escuchado nunca una jota asturiana, a lo mejor que la escuchen en la radio, o Spotify, y a lo mejor no saben lo que es, pero ya lo están escuchando, ¿no? Sí. La gente joven escucha la jota, no sabe lo que es, y de alguna manera la interpretación se la hace a jota incluso. Ya. No tenemos ese contexto que lleve a la persona joven a lo que nos ha contado, ¿no? A escuchar realmente esa jota en esa canción de Rosalía. Ya. Entonces, eso es lo que yo veo, bueno, que hacemos un poco dentro de lo que es ese ámbito del folclore catalán, como tú dices, Yo creo que ahí sería muy interesante que en los centros educativos donde se enseña la música realmente se reciclara un poco eso, ¿no? Porque yo que hice el máster en educación musical, yo creo que ya es hora de dejar un poco el enseñar, por ejemplo, flauta y empezar a analizar lo que estamos haciendo hoy aquí de analizar el folclore, el pozo del folclore en las músicas urbanas. ¿Por qué no incluirlo en los libros de texto, sabes? Eso yo creo que sería muy interesante. Una cosa que es de lo que interpreta, o sea, lo que dice Jaime, que creo que tiene que ver con el rol de la música, más allá, o de lo musical en Irlanda, más allá de lo folclórico. El hecho de que la gente baje y se ponga a tocar música, que yo creo que sí que es verdad que en España en general no funciona igual. Que la gente no cuesta mucho, más allá de que la peña, pues la gente del flamenco sí que se arranca por ahí, pero cuesta mucho buscar espacios que no sean mediados por lo industrial, en donde la gente saca una guitarra para empezar, porque en muchos sitios está prohibido. Tú no te puedes poner un bar en Madrid, te pueden decir, esto está tocando una guitarra, aquí no se puede hacer. Esto de aquí, tenemos un amigo que hace mucho de esto, pero que también tiene que ver con el uso, ¿no? Con los usos de la música más allá de lo industrial y el uso popular de que la gente se ponga a cantar en los bares. Y eso es verdad que en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, está muy conectado con el día a día. Sí. Bueno, no, solamente iba a hacer un apunte, que es curioso que eso es cierto, pero si os fijáis en programas que a mí me gusta verlos, ¿no? Por ejemplo, La Voz o tal, hoy en día lo que buscan en ese tipo de formato de programa es precisamente voces, en mi opinión. O sea, si tú escuchas, por ejemplo, en una audición a alguien que de repente está cantando y en los 15 segundos se nota ahí como que hace un quejillo o que hace un belting tirando hacia la música de musical norteamericana o hacia el soul o hace un rizo, un melisma del soul, del jazz, tal, ¡pum!, se giran. ¿Por qué? Porque, no sé, yo creo que estamos viviendo ese momento, ¿no? Que son las voces que más están gustando. Ya no hablando de estilos, estoy hablando ya de voces. Ya, de lo popular. Sí, que se ha impuesto, ¿no? Yo creo que es curioso, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta la capacidad que tiene la gente migrante ahora mismo, sobre todo en un país como España o una ciudad como Madrid, con esas comunidades del sur de América, por ejemplo, que sí que tienen, donde se aprecia también mucho todo ese folclore que a lo mejor hemos olvidado o con el que no tenemos tanta relación, sí que justo con ese tipo de comunidades a veces hasta te sientes más conectado por ese tipo de relaciones. Ainhoa quería apuntar algo. Sí, yo quería comentar, bueno, por un lado,
respecto a mi posición crítica con lo que he comentado antes. A ver, a mí esa suerte de descontextualización que hay en los grupos actuales no me parece negativa. O sea, quiero decir, no tengo una posición crítica respecto a que me parezca mal. Lo que yo quería señalar es que lo que sí que considero es que hay que analizarlo en otras claves, ¿no? Lo que considero es que no es música tradicional, aunque a veces se nos esté vendiendo como que eso es música tradicional, eso es folclore. Yo con lo que soy crítica es que creo que no es así, creo que hay que analizarlo como otra cosa, ¿no? Es una música popular urbana que se está inspirando en esa tradición, ¿no? Respecto a lo que comentabas, justo yo este verano estuve en Irlanda también y es verdad que toda la organización en torno a la música no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que en España, si bien se ha perdido mucho, sí que se han dado esa suerte de encuentros comunitarios en torno a la música, hasta donde yo sé o de lo que yo conozco un poco también por mi investigación. En Galicia, por ejemplo, hay un fenómeno tradicional que se llaman las foliadas, que bueno, dependiendo de la zona recibe otros nombres, que son justo eso, o sea, una suerte de encuentros, de reuniones sociales en las que hay música, en las que hay entretenimiento, ¿no? Por otro lado, este fenómeno de las sessions, ¿no?, que se da tanto en Irlanda y en Escocia asociado con el mundo tradicional, en España también ocurre. O sea, evidentemente no tiene esa infraestructura ni esa estructura, porque además la estructura que tiene la música tradicional en Irlanda y en Escocia, desde, como decías un poco, ¿no, Dani?, el tema de la escolarización, allí hay una estructura totalmente reglada, desde las escuelas, supongo que es como el equivalente a la escuela primaria, todos los contes, los concursos y todo eso, aquí no existe, ¿no? Pero hasta donde yo sé, en Galicia sí que ha existido y existe esa suerte de dinamización o de intento de dinamización de la escena tradicional. De hecho, tanxugueiras vienen de ahí, o sea, tanxugueiras participaban en las foliadas de Casa das Crechas, Casa das Crechas, si no recuerdo mal, que es un local que hay en Santiago de Compostela, y antes de que dieran ese boom, ese era el ambiente en el que se las conocía, ¿no? Y por otro lado, en relación a lo que tú has dicho, por sacar también otro tema, me parece muy interesante que he estado observando como que algunos de estos artistas también más mediáticos ahora también están formando parte un poco de esa dinamización, ¿no?, social. O sea, cómo el folclorismo en este caso está yendo más allá de la mera producción de discos o de la mera recogida de música tradicional, sino que de verdad hay ese interés por recuperar y por crear comunidad, ¿no? Sí, por crear comunidad. Por ejemplo, Rodrigo Cuevas, con el proyecto de la Benéfica en Piloña, está ocurriendo toda una suerte de dinamización social que va mucho más allá de lo que él está haciendo, ¿no? También un poco en clave transgresora, como decía el compañero. Y Rodrigo Cuevas participa de esas, o sea, no me sale ahora el nombre concreto que dicen allí, pero bueno, en los pubs, cuando se juntan en Piloña, muchas veces Rodrigo Cuevas está allí y participa, ¿no?, de esa dinamización social. O sea que yo creo que no tiene el alcance que tiene en Irlanda y en Escocia, pero creo que aquí hay espacios también de práctica en los que todavía se da un poco esa música tradicional más en su contexto original, mediando las distancias del siglo en el que estamos, ¿no? Había una mano pedida por allí. Bueno, pues Keith McIntosh le está diciendo a la compañera que viene a Madrid a presentar el libro a Matadero y tal, porque tengamos en cuenta esto. Yo quería llevarme la discusión a otro lado, un poco retomando el título de la conferencia, que es Retromanía. A mí otra cosa que me llama mucho la atención del libro, que además yo lo he utilizado en otros contextos para pensar la retromanía como una especie de lógica cultural del capitalismo actual. Hay algo que decía Reynolds, o que sugiere muchas veces y tal, que tiene que ver con que la vuelta al pasado, ese constante revival, puede llegar a ser conservador y puede llegar a ser incluso una rémora para el avance de las músicas populares. Entonces, bueno, y a mí me pasa esto, me encanta todo lo que es esa recuperación de la que habéis hablado, del folclore popular y demás, pero por otro lado, cada vez nos cuesta más que algo nos sorprenda, ¿no? Entonces yo quería preguntaros, ya pensando un poco en la idea más de vanguardia y tal, ¿cuánto espacio nos permite esa vuelta al pasado para realmente innovar y traer sonidos auténticamente nuevos y cosas que hasta ahora no hemos escuchado?
¿Os atrevéis alguno? Bueno, yo, volviendo un poco a lo que es la revisión bibliográfica sobre este tema, hay un libro muy interesante que ha publicado recientemente Pedro Ordóñez, de la Universidad de Granada, que se llama Apología de lo impuro, en el que habla un poco de todo esto, ¿no? De que realmente todo está inventado, pero es que, claro, si lo piensas, lo bueno que tiene el arte es que se procesa a través de una persona, ¿no? Y la personalidad que infiere la individualidad de la persona lo hace único. Quiero decir, en el taller de Musics, por ejemplo, les enseñan jazz, les enseñan flamenco, 2 itinerarios, ¿vale? Luego ahí, les enseñan esos lenguajes, a partir de ahí crean, pero crean a partir de su propia experiencia, su propia vivencia. A mí me gustaría pensar que yo no me niego a pensar que no hay opciones de crear cosas nuevas en el sentido de cosas que nos sorprendan, porque yo creo que la aportación de cada persona abre un camino de la creación totalmente inagotable, ¿no? En mi opinión. Yo estoy de acuerdo con él, completamente. O sea, yo creo mucho en el ser humano en ese sentido. Yo creo que la creatividad que pueda aportar una persona desde su propia experiencia abre caminos para el arte que yo creo que nos seguirán sorprendiendo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, yo creo que las referencias al pasado, como bien estamos contando ahora, yo creo que han existido siempre. O sea, un cantante de blues de los años 20 tomaba unas referencias ya previas y estaba en relación con la música de los esclavos, etcétera, etcétera, hasta cualquier cosa contemporánea, o si te vas ya a Mozart o la música clásica, que también tenía sus referentes previos. Pero a partir de eso creo que cada uno puede llegar a ser capaz de crear algo nuevo y sobre todo de recibirlo desde la propia capacidad de sorprenderte. Vamos, es lo que opino. Una cosa, ¿qué tal? Mañana la moda, el alcohol es con A, la moda eran otros, los míos. La moda mañana va a llenar el Within Center, que tocan mañana 26 de noviembre. Y han estado todo el verano pasado haciendo una gira por pueblos de Burgos, de los que Abraham llamaba la España vacía. Yo los conozco, esos pueblos, y España vacía es quedarse muy corto, es muy vacía esa parte. Y sin embargo, llenaron todos los conciertos y fue una experiencia, en algunos casos, religiosa, literalmente, porque estaba tocado al lado de las iglesias, en los atrios de las iglesias, ¿no? Bueno, es muy curioso porque es producto de ese disco del nuevo cancionero burgalés. Ver ahí a Antonio José me han puesto los pelos de punta, y es literal, pero no hacían esas canciones antes. Es decir, deciden hacer nueva tradición, recuperar el cancionero por algo. Lo que yo quiero saber es por qué. ¿Por qué estamos aquí hablando de esto ahora? ¿Por qué la industria ha decidido ahora aceptar eso como posibilidad comercial? ¿Por qué Rodrigo Cuevas tiene éxito? ¿Por qué? ¿Por qué es tan chungueras? ¿Quién ha decidido y cómo se ha decidido que eso se convierta en algo posible y que salga de ese ostracismo o de esa naturalidad en la que estaba condenado o viviendo con lógica, con sentido? ¿Cómo se ha roto ese sentido y por qué? Bueno, estamos hablando de folk, pero podríamos estar hablando de ambient o podríamos estar hablando de... O sea, ahora mismo hay una vuelta y una revisión de prácticamente todo, desde círculos también muy pequeños y muy minoritarios, que es evidente. O sea, no sé, dentro de lo que son congresos de este tipo, tampoco creo que sea muy complicado irse a los 80 y ver cómo, seguro que se estaba hablando de lo mismo, de folclore. O sea, que tiene una revisión del pasado. Carlos Núñez también lo hacía en los 90 y era popular, mucho más popular probablemente que Tanchunqueiras. Entonces, no sé, o sea, no, ha cogido Retromanía y folclore. Evidentemente el libro de Reynolds es clave dentro de toda esa revisión y vamos, son 500 páginas donde él lo analiza todo. Lo que quiero decir es que es Reynolds, es decir, no sé si es una importación, es decir, si es una herencia, si es una
Yo tengo la impresión de que, o sea, bueno, lo primero es que me encantaría conocer la respuesta a esa pregunta porque creo que es algo interesantísimo, pero me parece algo muy complejo en lo que entra en juego un montón de contextos, de agentes, etcétera. Yo lo que sí que creo, en lo que podría incidir, es que creo que al final hay cosas contagiosas, ¿no? Hay cosas que se contagian. Entonces, no sé exactamente cómo empezó. Lo que sí que creo es que en el momento que alguien se atreve a probar algo, encuentra un nicho o encuentra un espacio en la industria musical que le lleva el éxito, otras personas se empiezan a atrever a ir en la misma línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tanxugueiras, pues yo no sé cuándo se sentaron y dijeron, oye, ¿y por qué no empezamos a hacer esto, no? Yo supongo que el trabajo con su productor, con Yago Pico, ha tenido mucho que ver. Yo imagino que ellas también hicieron una apuesta a ver qué pasaba, ¿no? También creo que hay veces que quizás hay como casualidades o contextos que nos llevan a un sitio que no esperábamos. Yo creo que para ellas, evidentemente, el Benidorm Fest, toda la polémica que hubo en torno a eso, fue una plataforma de lanzamiento impresionante. Y yo no sé si no hubieran pasado por ahí, si ahora mismo estarían donde están. Posiblemente hubieran terminado estando, pero no sé si con esa inercia, ¿no? Con esa rapidez. Entonces creo que al final es eso, que hay cosas que se van contagiando. Entonces ya no son solo Tanxugueiras, es Tanxugueiras, Rodrigo Cuevas, Bayuca, y eso al final va generando también una audiencia de personas que buscan productos similares o con las mismas tendencias, inercias, ¿no? Entonces eso, no sé muy bien cómo ha surgido. Lo que sí que creo es que es algo que se retroalimenta y que a lo mejor si había artistas que tenían esa inquietud pero no se atrevían a hacerlo, al ver que lo están haciendo otros artistas y que funciona, se atreven a hacerlo, ¿no? Quizá por eso ahora la moda, quizá Rosalén con Matriz, quizá no sé hasta qué punto, o quiero pensar, no sé si es ingenuo, no quiero pensar que sea solo una cuestión comercial, de ver es un nicho por el que tirar, sino más bien de que hay muchos artistas con las mismas inquietudes, pero hasta que alguien no se atreve a hacerlo y se demuestra que funciona, no se atreven los demás a ir detrás. Yo quería apuntar una cosa muy cortita, que probablemente se nos olvida que también es una cuestión generacional. La mayor parte de los grupos de los que estamos hablando, yo creo que son chavales y chavalas que tienen menos de 30 años. Sí. Y entiendo que hay un proceso de redescubrimiento. A nosotros en los 90 nos pasó con la rumba, a lo mejor con Estopa y con los Rodríguez y con grupos así. De repente dijimos, coño, qué chulo es esto. ¿Y quiénes son los chunguitos? Quiere decir que hay, más allá de lo industrial, por supuesto, de cuestiones políticas que se han mencionado, también entiendo yo que los millennials, generación Z, están redescubriendo también su propio folclore. Yo creo que hay una cosa que es importante, que es también pensar en quiénes toman las decisiones. Es decir, agentes clave dentro de la industria que en un momento dado, a ver, por ejemplo, hay una manager y un manager que son transversales a Silvia Pérez Cruz, a Rosalía, que son plan B, que construyen la carrera y está completamente pensado. Hay un productor que se llama Refri, que es transversal a muchas de las cosas que se han contado. Es decir, ayer hay agentes transversales y la realidad es que esto se ha tardado en convertir en, vamos a decir, mainstream. El primer LP en Sony de Rosalía, cuando se lo presentan, hay gente que está completamente espantada, y esto lo cuenta gente que estaba en esa reunión. Ya. Sí. Porque cuando les ponen el marquerer hay gente que dice que no lo entienden en la mayor y se encuentran el éxito. Vamos, de hecho, ponte a ver cuánto sonó del marquerer, las listas están ahí, de la radio española, ni malamente entró en listas de radio mainstream, vamos a decir, ya que es lo que te demuestra que, o sea, el salto viene después, cuando Rosalía hace el giro, otro giro más, pero el primer LP de Rosalía no suena evidentemente en ninguna radio comercial, ni suena en televisión, pasan completamente de ella, pero evidentemente ahí se va como fraguando. Bueno, la nominaron a un Grammy, ¿eh? Sí, pero bueno, la nominación a un Grammy latino. Es decir, sí, pero yo, ¿sabes? Yo creo que nos entendemos, ¿no? Y claro, el hecho de que de repente esto funcione, pues igual que el trap, o determinadas formas de entender el trap, en las majors no entraban, y empieza a entrar de repente cuando hay un éxito o una serie de personas que empiezan a entrar, porque además entran ya con formaciones en las que se ha hecho, el desarrollo está hecho por artistas y managers fuera de la major, que eso antes no pasaba, antes te hacían el desarrollo dentro de la major. Es decir, hay lógicas de la industria que marcan también lo que está pasando ahí, y evidentemente luego tiene que funcionar, porque si no, te sacan. Esto es una pisonadora, una trituradora, y como funciona, sigue. O sea que... Dani tenía que contar. Bueno, sí. O sea, tengo la sensación como que hay un elefante en la habitación que hace rato que se va escondiendo y apareciendo y se me ha puesto delante ya y no puedo evitarlo, ¿no? Sobrecojo un poco el hilo que comentaba el compañero sobre si se puede
crear algo nuevo a partir de la tradición, ¿no? Yo creo que es que no se puede crear algo nuevo si no es a partir de la tradición directamente. Por lo tanto, hay un tema clarísimo ahí que aparece encima de la mesa y que tenemos que ponerle también una mirada crítica desde una posición política también, ¿no? Que es la cultura de la remezcla, ¿no? ¿Cómo podemos asumir que el folclore se construye sobre bases preexistentes y que el nuevo folclore de alguna manera sigue esa pauta, pero que la música contemporánea de todo tipo también, como estabais explicando antes, también sigue esa pauta, ¿no? Entonces, cogiendo un poco el hilo de una de las diapositivas que estabas compartiendo tú sobre la definición, ¿no? Un poco las acepciones de folclore, y hablabas como la parte de pueblo y la parte de lore que tiene que ver con conocimiento, pero no un conocimiento aséptico, sino con la transmisión de conocimiento, ¿no? Y esa idea de la transmisión de conocimiento conecta con esa idea de la cultura de la remezcla, que está muy arraigada en la cultura popular y tradicional, en la música popular, pero que tiene un componente político que nunca lo acabamos de mirar, ¿no? Y aquí entro a hablar de la industria, ¿no? ¿Qué papel juega la industria en ese componente político que tiene que ver directamente con la propiedad intelectual, ¿no? De esa música? Y ese elefante está aquí y tiene que ver con la capacidad de capitalizar toda una tradición, toda una serie de saberes que no se sabe muy bien a quién pertenecen, pero que sí sabe muy bien quién se lleva los réditos de esto, ¿no? Y me gustaría saber si en vuestras investigaciones esa mirada la estáis aplicando, si esa posición, si queréis un poco crítica sobre la relación entre ese conjunto de saberes y de bienes comunes, que son los saberes populares inmateriales, cómo se relacionan con una industria que los acaba cooptando, que los acaba canalizando. Y yo aquí, el comentario de José Ángel, que creo que tenía todo el sentido, porque también, y lo que decía Nacho ahora, ¿no? Esa transversalidad de algunos agentes que van apareciendo, qué papel juegan en eso, y desde una posición, si queréis, industrial y económica, cómo se relacionan aquí los creadores, las escuelas de música y la industria para cooptar todo esto. Porque si no, nos quedaremos en una mirada política superficial, ¿no? Muy estética, ¿no? ¿Y quién se apropia de la imagen de no sé quién? ¿O qué mensaje hay en esta canción? Es muy interesante hablar de eso. Pero la base material de la política tiene que abordarse también, y tiene que ver con la propiedad intelectual y con la capacidad de capitalizar esos saberes que no pertenecen a nadie, bajo mi punto de vista. Bueno, muchas gracias a los cuatro, súper interesante todo. Yo la verdad es que no soy ningún experto en folclore, pero sí que me interesaba algo que ha hecho Fernán en relación al componente generacional, ¿no? y los procesos de autodescubrimiento, ¿no? Cómo han descubierto determinadas generaciones la música, ¿no? En una era analógica, ¿no? Y cómo descubren los jóvenes de hoy en día la música, ¿no? Que no puede entenderse sin el proceso de digitalización, el streaming y tal. Y hablo también un poco a ese proceso de hibridación de que hablaba Ainhoa, ¿no? De cómo hoy escuchamos música urbana, ¿no? Y en esa canción de cualquier autor de música urbana, ¿no? Hay una especie de fusión de estilos, de géneros, pero casi que se hace ya casi desde la saturación también, desde un punto de vista también de cómo se está procesando digitalmente esa música. Es decir, a la hora de grabarla, incluso cómo nos suena esa música o cómo se difuminan, ¿no? Esos registros o esas identidades sonoras que pueden estar relacionadas con el folclore o con otro tipo de género musical, dificulta muchísimas veces que nos demos cuenta precisamente de que esa canción, ¿no? La que aludía de Rosalía, detrás de eso hay una jota, ¿no? O hay una influencia de una jota, ¿no? Entonces, ese componente educativo que tenía mucho que ver también con cómo descubríamos nosotros la música, ¿no? En una época donde había menos información, donde los fanzines, los cassettes, ¿no? Casi atado siempre a registros muy concretos de música, el rock, el punk, etcétera, etcétera. Me interesa mucho conocer vuestra opinión con respecto a cómo hacen los jóvenes hoy en día ese proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y cómo distinguen en ese proceso de autodescubrimiento lo que les gusta y lo que no les gusta en relación con esos géneros. No sé si es una pregunta o no es una pregunta, es más bien una reflexión, pero quería conocer vuestra opinión, porque yo tengo la sensación de que cuando escucho música en streaming o cualquier disco actual, ¿no? Ya hay ciertos plugins, hay ciertos sintetizadores, hay ciertas formas de grabar esa música incluso, que hacen que pierda la identidad sonora o de los registros que incluso intentan
o bajo los que están influenciados, ¿no? Y hay una idea ahí como de saturación, de mezcla, de vibración, ¿no? que hace que precisamente pierda esa identidad que te permite reconocer, ¿no? en la escucha. No sé qué opináis sobre esto. Bueno, hay un concepto que no hemos mencionado hoy, que yo creo que es clave también, que es el DIY, ¿no? El do it yourself, que está tan imbricado en todo este tema, ¿no? Que realmente es como una concepción romántica. Si os fijáis, Billie Eilish y su hermano Phineas dicen que su el álbum más conocido de ellos, que lo grabaron en su habitación, o sea, con una tarjeta de sonido, un portátil y 2 micrófonos. ¿Qué ocurre? ¿Cuánta verdad hay en eso, no? Es que realmente lo dicen porque la industria les está diciendo incidir en que sois artistas que habéis empezado desde nuevo, como los grupos de rock en el garaje, ¿no? Y realmente yo creo que no tenemos que olvidar que muchos de los artistas que están triunfando en las escenas actuales, bueno, él nos lo podrá decir mejor, ¿no? Hay muchos artistas como, yo que sé, Justin Bieber, que empezaron subiendo un vídeo en YouTube. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que realmente lo que comentabas de cómo se puede saber lo de estas artistas sandungueras, yo creo que el termómetro más fácil y más a la mano que tienen hoy en día los artistas es subir una canción en YouTube o en Spotify o en Instagram, porque los likes son como termómetros de si está gustando o no, y muchos discos hoy en día se graban, yo lo hablo con productores, y van sacando como avances de una canción y tal, y dependiendo cómo reaccionan los seguidores o lo público tal, lo tienen muy fácil, porque antes tenían que esperar a que el álbum estuviera grabado en su totalidad para ver qué tal era la reacción. Pero yo creo que hoy en día las redes sociales les permiten a los artistas no solo descubrir cosas, sino tantear cómo está gustando un tema, si cambian una canción o lanzan un single, que eso tampoco hemos hablado, ¿no? Que hoy en día ya es muy raro que haya discos conceptuales, aparte de artistas como Rosalía o Zetangana, que sí que les gusta incidir en ese concepto, ¿no? Pero lo más fácil hoy en día es crear una canción y subirla a Spotify. ¿Qué ocurre? Que al hacer eso se está viendo automáticamente si funciona o no funciona. Para las discográficas es una herramienta súper fácil y súper útil, ¿no? Entonces, si un artista sube una canción en Spotify y tiene no sé cuántos millones de visitas o de likes o tal, y ha cambiado el estilo, es que les está funcionando. O volviendo a un tema, lo que dices tú, de cómo lo descubren, pues yo creo que las redes sociales hoy en día es una herramienta que lo tienen muy en la mano, ¿no? Que puede ser bueno o malo, ¿no? Pero yo creo que tienen ahí un universo. Ayer, por ejemplo, en la Complutense vino Sandra Carrasco y ella hablaba, ¿no?, de cómo YouTube, por ejemplo, es una base de información de un catálogo flamenco desde donde ella sigue aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso, YouTube, para el flamenco fundamental, ¿no? Si quieres estudiarte los cantes de Pepe de la Matrona, es que está todo ahí. Es un archivo buenísimo. Muchas gracias, Daniel. Vamos a tener que dejarlo aquí. Se ha quedado alguna pregunta ahí flotando, pero bueno, seguro que en las próximas mesas estos temas vuelven a reaparecer. Muchísimas gracias a los tres y a todos, y nosotros. Un placer.